vamos ya a darle paso entonces, Carlos, a nuestro conferencista con el que abrimos este primer día de congreso. Él es Luis Eduardo Méndez. Él es experto en marketing y comunicaciones, publicista, magíster en dirección de marketing, coach y consultor con amplia experiencia. Con él vamos a abrir este congreso. Ya entonces vamos a darle paso a el profesor Luis Eduardo Méndez. Profe Luis, bienvenido a este sexto congreso. Muchísimas gracias también por hacer parte de este maravilloso evento. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Eh, Primero que todo, pues quería presentarles también de parte de la Universidad Autónoma de Bucaramanga el nuevo programa que hemos lanzado, que es la especialización tecnológica en farmacovigilancia y tecnovigilancia. ¿Esto en miras de qué? Esto en miras de que los regentes de farmacia pues son un título tecnológico, pero después de allí no teníamos ninguna otra formación. Debíamos ir a estudiar una carrera profesional, pero pues en la parte específica de regente de farmacia pues no teníamos formación. Por eso es que la Universidad Autónoma de Bucaramanga hace el lanzamiento de la primera especialización tecnológica específica para regentes de farmacia, especialización tecnológica en farmacovigilancia y tecnovigilancia. En estos momentos estamos en inscripciones de la tercera cohorte ya. La especialización dura 2 semestres, es totalmente virtual, como lo estaba explicando el coordinador Oscar Guarín del programa de regencia de farmacia. Es la misma modalidad que tenemos en la regencia de farmacia, es modalidad virtual. ¿Eso qué quiere decir? Que le damos la facilidad a regentes de farmacia que están ubicados desde La Guajira hasta Nariño. Entonces, esto también lo venimos presentando aquí en el Club del Droguista porque entendemos que una de las estrategias comerciales que nosotros debemos brindarle a nuestros clientes es esa seguridad, es presentarles unos medicamentos de calidad y no solo el medicamento, sino también la atención farmacéutica que nosotros le brindemos. Por eso, en este día, abriendo este gran congreso internacional del Club del Droguista, venimos con una charla súper especial para ustedes. El doctor Carlos habló ya un poquitico sobre el NPS, vamos a tocarlo también ahorita. Es una herramienta muy buena para medir la satisfacción del usuario. Entonces vamos con esta charla que se llama Satisfacción del usuario, éxito empresarial. Adelante. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, ¿cuáles son los objetivos al finalizar esta capacitación? Ustedes podrán entonces definir el concepto claro de lo que es la satisfacción del usuario y todas sus dimensiones. Vamos a revisar, vamos a hacer algo un poquito interactivo para mirar cómo es ese concepto de que ustedes tienen de satisfacción del usuario. Vamos a identificar cuáles son las expectativas y las necesidades de los clientes de las droguerías independientes y vamos a aplicar técnicas de comunicación efectivas y asertivas con los clientes. Vamos también a ofrecer información adecuada y oportuna sobre los medicamentos y productos que vendemos y vamos a implementar algunas acciones para mejorar la calidad del servicio y la fidelización de los clientes. Entonces, estoy aquí conectado para escucharlos. Listo. ¿Cuál entonces va a ser el contenido? Van a ser 3 temáticas: satisfacción del usuario, el concepto, dimensiones e importancia, la atención al cliente, las técnicas de comunicación, información y educación, y la calidad en el servicio. Esas son las 3 temáticas que vamos a abrir en estos momentos. Estoy acá conectado, revisando también sus comentarios, porque me gusta hacer siempre las charlas un poco interactivas. Entonces, vamos a ir saludando también. Saludamos por aquí a Marta Yolanda, a John Jairo Vargas, a Diana Delgado, también la saludo aquí desde el chat. Adelante. ¿Cómo creen ustedes, les hago una pregunta, cómo creen ustedes que logramos que los clientes estén satisfechos con la información que ellos reciben
cuando nosotros les vendemos un medicamento o un producto en la droguería? ¿Cómo creen ustedes que ese cliente vaya a estar satisfecho? Que es una de nuestras grandes retos, metas que nosotros tenemos en una droguería. Que ese cliente quede obviamente satisfecho. ¿Cómo ustedes van a lograr que ese cliente quede satisfecho cuando recibe una información del medicamento o del producto que han comprado en la droguería? Entonces los voy escuchando allí en el chat. Me dice Gloria María que haciendo una buena dispensación, eso es muy bien. Gracias, Gloria. Una correcta dispensación. Ese es uno de los objetivos pues, que nosotros debemos tener allí. Entonces, ¿cuál es la satisfacción del usuario? Vamos a definir el concepto de lo que es la satisfacción del usuario y sus componentes. Vamos a identificar las 4 dimensiones claves de la satisfacción del usuario, una parte emocional, una parte afectiva y conductual. Vamos a mirar la parte afectiva cognitiva y la parte conductual. Vamos a reconocer la importancia de la satisfacción del usuario para el éxito empresarial de las droguerías de barrio o droguerías independientes. Adelante. Me dicen por aquí también Ana Sofía Cubillos que darle una información adecuada y su uso. Me dice Delcy Pérez una buena atención al cliente. Me dice William Joya explicándole para qué sirve su dosificación. Me dice Mauricio González que desde el inicio hacerlo sentir bien desde su ingreso, todo lo que tiene que ver con la atención. Esto es muy importante. Cuando el lenguaje es correcto, cuando el lenguaje es correcto. Olga Lucía Cortés, excelente día para todos. Muy bien, Olga. Cuando se recibe una excelente atención farmacéutica y atención al cliente, un saludo a Sandra Torrado, ahí en la ciudad de Bogotá. Bueno, entonces vamos con qué es la satisfacción del usuario. Adelante. Vamos a revisar entonces, vamos a definir qué será esa palabra satisfacción del usuario. ¿Qué creen ustedes que sea la satisfacción del usuario? Entonces, la satisfacción del usuario puede definirse como la medida en que la atención sanitaria y el estado de salud resultante cumplen con la expectativa del usuario. Esto lo habla Salazar en el 2011. Así, el usuario está satisfecho cuando los servicios cubren o exceden sus expectativas. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. La satisfacción del cliente está medida entonces ¿en qué? En la capacidad o en la medida que tiene la atención, porque me lo están diciendo acá, ¿de qué? De cumplir esas necesidades o esas, obviamente, motivaciones que yo tengo para empezar a generar, pues, ese trabajo. Listo, adelante. Entonces, esa satisfacción tiene 2 componentes. Lo puedo percibir a través de la calidad. Y esto es algo que es muy básico, muy sencillo. Adelante, por favor. La calidad percibida es el grado en que el usuario considera que el servicio recibido cumple con sus requisitos. Es decir, nosotros cuando accedemos a la droguería, un cliente accede a la droguería, pretende o el resultado lo que él busca es que el medicamento pues obviamente cumpla con toda la parte técnica que esté en correcta y óptimas condiciones. El otro valor que él percibe es el valor, el valor monetario o el peso monetario. ¿Me regalan antes, porfa? El valor percibido, entonces, es el grado en que el usuario, pues obviamente, gracias, considera que el servicio recibido vale lo que ha pagado o invertido por él. A veces yo siempre les digo a mis estudiantes de regencia de farmacia, cuando estoy asesorándolos en los módulos de plan de negocio, que no me gusta siempre que coloquemos las estrategias de precio. ¿Por qué? No soy muy partidario de esas estrategias. ¿Por qué? Porque siempre considero que un trabajo de calidad siempre va a llevar inmerso
un valor alto. ¿Sí? Digamos, yo no puedo ver, coloquemos un ejemplo de la tecnología, digamos un producto como un iPhone. Un iPhone es un producto de los últimos, pueden costar 6, 8 millones de pesos dependiendo pues de sus características. Y pues obviamente nunca voy a ver un producto de calidad con un precio bajo. Entonces es algo que yo siempre les digo a los estudiantes. Yo siempre debo satisfacer al cliente tanto en lo que percibió técnicamente y en calidad, porque siempre me dicen, profe, el producto que me vendieron en la droguería X es de Genfar y el que compré en la droguería Y también es de Genfar. O sea, la calidad del medicamento en ambos lados va a ser la misma, a menos de que el medicamento pues venga, no sé, adulterado o fraudulento. Pero los dos medicamentos vienen del mismo laboratorio, de la misma planta. Pero ¿qué sucede? Sucede que el valor percibido va inmerso es en la atención farmacéutica que yo le brinde a esta persona. Eso son dos temas totalmente diferentes. Entonces vamos a ver cuáles son las 4 dimensiones que tiene esa satisfacción del usuario. ¿Cuáles son esas 4 dimensiones que tenemos? Entonces la primera es la dimensión emocional. ¿Qué refleja esta dimensión emocional? Entonces, como su palabra lo dice, refleja pues obviamente la opinión general de lo que tiene el usuario sobre la satisfacción. Una pregunta en la que yo podía evaluar podría ser, ¿está satisfecho con su experiencia en la droguería? Lo hablaba hace unos minutos el doctor Carlos, decía que hace algunos meses empezó a evaluar la satisfacción de los clientes del Club del Droguista. Y eso lo vamos a ver ahorita cómo se puede hacer solo con una pregunta. Esa pregunta puede generar ciertos momentos incómodos para el empresario, obviamente porque empiezan a traer ideas que de pronto uno considera que las tenía bien, las estaba ejecutando bien, pero estamos obviamente de una manera incorrecta. Bueno, gracias a todos por estar ahí conectados en el chat. Bueno, entonces vamos a ver ahorita lo que es el NPS. La segunda, la dimensión afectiva y conductual. Entonces acá vamos a reflejar o vamos a evaluar la lealtad y la recomendación del usuario. ¿Listo? Y eso lo vamos a hacer a través de una herramienta que se llama Net Promoter Score o el NPS. ¿Qué cantidad de clientes que yo tengo son promotores de mi marca? ¿Cuáles son los clientes que yo tengo que me van a empezar a generar un voz a voz en mi localidad, en mi barrio, en mi sector? ¿Sí? Entonces, este indicador obviamente va a medir la probabilidad de que el usuario me recomiende. Malo o bueno, vamos a mirar. Que lo que tenemos que luchar es pues, que ese Net Promoter Score pues tenga un alto nivel. Tenemos la tercera dimensión, que sería la dimensión afectiva y cognitiva. Aquí, pues obviamente se refleja la satisfacción del usuario con los componentes específicos de la experiencia del servicio. Adelante. Se evalúa mediante preguntas como, ¿qué es lo que más le gustó o le disgustó de la experiencia con la droguería? ¿Qué fue lo que más le gustó o le incomodó? Eso se hace para revisar pues la dimensión afectiva y cognitiva. Esta dimensión pues está relacionada con los atributos o características que el usuario valora más o menos en el servicio. ¿Listo? Y tenemos adelante la dimensión conductual. Refleja el grado de intención de compra o repetición del servicio por parte del usuario. Es decir, la pregunta sería ¿cuál? ¿Volvería a comprar en esta droguería? Miren las 4 dimensiones que tiene o que les comparto acá sobre la satisfacción del usuario. Son 4 dimensiones o 4 aspectos que yo debo revisar en esa satisfacción del usuario, que es lo que brinda. Bueno,
Eh, entonces, estas cuatro dimensiones se complementan entre sí, todo es una misma visión, adelante, y todo esto pues para permitir obtener una visión integral de lo que sería la satisfacción del usuario. A partir de esto pues vamos a tener que medir cada una de ellas para identificar los puntos fuertes. ¿Cuál es la herramienta del Net Promoter Score? Como lo estaba hablando hace unos minutos nuestro doctor Carlos. Hace algunos años, en esa necesidad de buscar una herramienta que buscara la evaluación de la satisfacción del cliente, con este libro que se llama Ultimate Question, de Fred, nos habla de la generación de una herramienta del Net Promoter Score. ¿Cuál es? Y lo estaba explicando el doctor Carlos, fue muy explícito en esta herramienta. Es la capacidad que tiene mi cliente, mi grupo de cliente, en promover mi idea de negocio. Adelante. Entonces vamos a revisar cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que la cantidad de clientes que promuevan en el voz a voz, que estén pendientes de generar una correcta información, que brinden ese mensaje positivo de mi idea de negocio, de mi droguería, sea mayor que los detractores. Entonces hay unas medidas que se hacen allí en esa identificación del Net Promoter Score, como lo dijo el doctor Carlos. Empezamos a evaluar. No tengo que evaluar o encuestar a todos los clientes, pero sí hacerlo con un gran número de personas que atiendo en la droguería. Cuando yo empiezo a colocarles la calificación dependiendo de lo que ellos nos comparten, y obviamente empiezo a ya condensar esas respuestas. ¿Cuál es el objetivo como empresario? El objetivo es que yo tengo que lograr que mis clientes promoter o mis clientes promotores, pues obviamente sean mayores que los detractores. Ese es el gran objetivo. ¿Por qué? Porque esto reúne esas cuatro dimensiones que les hablaba hace unos minutos. Esas cuatro dimensiones. Por eso, con esa pregunta sencilla, como lo dijo el doctor Carlos, ¿recomendaría esta droguería a sus familiares o amigos? Esa es la gran pregunta para poder evaluar la satisfacción del cliente a través del Net Promoter Score. ¿Recomendarías la droguería? Solo con eso. Me dice acá Sandra Montaña, buen servicio, calidad y precios. Muchas gracias. Listo. Adelante. Entonces, esta es una de las herramientas que nosotros tenemos para la satisfacción del cliente. Lo importante que es la satisfacción del cliente para nosotros como empresarios. ¿Listo? Esto es lo que nosotros debemos empezar a evaluar, cómo está esa satisfacción del cliente, porque es que a veces nosotros nos condensamos solo estrategias de cómo serían una buena estrategia de precios, una buena estrategia de comunicación con los clientes, pero no tenemos a veces la capacidad o descuidamos la evaluación de la satisfacción de nuestros clientes. Esta es una herramienta en otra capacitación que nos permita el Club del Droguista, o inclusive el doctor Carlos, podríamos ahondar más, obviamente, para revisar y para que los dependientes de las droguerías, para que ustedes como farmacéuticos empiecen a ejecutarla en sus droguerías. Es una herramienta que me trae para mí buenas respuestas. Y obviamente para empezar a generar un plan que me empiece a direccionar esa droguería hacia el éxito comercial, que es lo que tenemos. Entonces estamos viendo que cuando yo empiezo a satisfacer el cliente,
obviamente el resultado que me va a traer allí implícito va a ser un éxito comercial. Entonces, hemos hablado de esta primera parte de la satisfacción del cliente. Adelante, por favor. Me dicen por acá en la droguería D&S Arbeláez, generar emociones positivas en la atención y en la dispensación. Muy bien. Me dice Nora Elena Felizosa Guzmán, buena atención, identificarse con la necesidad del cliente. Claro que sí. Un saludo para la droguería Gran Faraón. Muy bien, entonces vamos ahora, ¿por qué es importante la satisfacción del usuario? Ya para cerrar el tema de satisfacción. Primero, porque es un factor determinante para la lealtad y la fidelización. Cuando yo satisfago las necesidades, las motivaciones, los deseos del usuario, pues obviamente voy a generar una lealtad. Ese cliente me va a seguir comprando a mí, lo voy a tener en mi droguería, lo voy a tener acá. Y la fidelización del cliente que lo voy a tener pues en mis filas. El segundo va a ser un factor diferenciador frente a la competencia. Como docente de plan de negocios y como también parte del sector productivo o del sector real, algunas empresas, obviamente, la satisfacción del cliente no es la prioridad. En realidad son algunas otras estrategias que son muy buenas, pero a veces la satisfacción del usuario no la tienen pues como tan marcada. Entonces, eso podría ser un gran diferenciador frente a la competencia. Y más cuando el independiente está luchando contra la cadena, contra la droguería de cadena. Listo. El factor de rentabilidad y crecimiento para el negocio, obviamente, si yo fidelizo un cliente a mi droguería, pues obviamente voy a tener mayor participación y así voy a aumentar mi rentabilidad y voy a hacer que mi negocio pues vaya creciendo. Me dice Karen Ávila, buen día, yo opino que escuchar ante todo el cliente y no verlo tanto como un cliente, sino dar valor agregado en él, no solo verlo por el dinero o por la compra. Muy bien, Karen. Adelante. Entonces estamos viendo la importancia que tiene la satisfacción y por qué estamos tratando de la satisfacción. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión sería la satisfacción del usuario es un objetivo estratégico para que las droguerías independientes pues les permite mejorar su calidad, su valor, su lealtad, su diferenciación, su rentabilidad y su crecimiento. Miren todos los valores que trae cuando yo empiezo a satisfacer esas necesidades y empiezo a satisfacer al usuario. Sí, miren todo lo que me empieza a traer a mí. Un cliente satisfecho y leal es la mejor estrategia de publicidad. Gracias, Ángela, por esa conclusión que le ha dejado esta parte de la charla. Un cliente satisfecho y leal es la mejor estrategia de publicidad. A veces esa publicidad del voz a voz, a veces es más importante que el flyer que yo coloque, que la publicidad, que el pasacalle que yo empiece a colocar de mi negocio. A veces ese voz a voz de los clientes, pues obviamente es más importante. Adelante. Saludos a la droguería Gavizán N2. Entonces ahora vamos a pasar a la atención al cliente. Técnicas de comunicación, información y educación. Entonces vamos a objetivos específicos de estos minutos. Vamos a aplicar algunas técnicas de comunicación efectivas y asertivas con los clientes de las droguerías independientes. Vamos a observar cómo ofrecer información adecuada y oportuna sobre los medicamentos y productos que vendemos en las droguerías independientes. Y vamos a educar a los clientes sobre el uso racional y seguro de los medicamentos y productos que adquieran en las droguerías independientes. Adelante. Entonces pasamos ¿a qué? A la atención al cliente. ¿Cómo vamos a mejorar? Y para ustedes, ¿qué será la comunicación con el cliente? Pasamos ya de la satisfacción, vamos a mirar cómo es esa relación, esa comunicación con el cliente.
La comunicación con el cliente es el contacto que se tiene con el consumidor, perdón, y la información que se comparte. Ojo, es la relación que tenemos con el consumidor, con nuestro cliente y la información que se comparte. Nosotros, obviamente, pues hacemos el canal para que llegue, pero es esa relación que existe entre el consumidor y la información que se va a compartir. Gracias a distintos mecanismos y a los avances tecnológicos, pues hemos visto, digamos, gracias a la pandemia, que se les dio apertura a diferentes canales, como el canal virtual, para aumentar obviamente la participación y las ventas en la droguería. Entonces, saberlos usar es nuestro fin y obviamente aprovechar esos acuerdos con sus características. Adelante. Listo, entonces la comunicación con el cliente es importante. ¿Por qué? ¿Por qué será importante la comunicación con el cliente? Primero, porque me permite conocer las necesidades, las expectativas y las preferencias de los clientes. Siempre yo les explico a mis estudiantes que nosotros al momento de la venta, y ustedes como profesionales ahí de las ventas en su droguería, han entendido que la comunicación con el cliente me permite a mí generar un panorama muy importante, porque voy conociendo esa necesidad que tiene el cliente, voy revisando cuáles son sus expectativas, qué es lo que viene a comprar, realmente cuál es el producto que necesita y obviamente cuáles son sus preferencias, dependiendo del segmento donde se encuentre, dependiendo de esos factores en los cuales lo puedo entonces encajar. Gracias al doctor Francisco Javier León por sus saludos. Doctor Luis Eduardo, muchas gracias por compartir sus experiencias. Un saludo al doctor Francisco Javier León, quien está ahí conectado a través de YouTube. Entonces, permite transmitir la propuesta de valor, los beneficios y las ventajas de los productos y servicios que ofrece. Entonces, esa comunicación en la droguería es un momento especial para que yo comparta mi propuesta de valor. Todo eso que yo tengo, todo eso que me diferencia a mí de los demás, yo lo voy a empezar ¿a dónde? A ejecutar en ese momento de la comunicación. Ahí es donde yo me desbordo para que pueda compartir toda mi propuesta de valor. ¿Cuál es lo que a mí me caracteriza en el sector? ¿Qué es lo que yo tengo para brindarle a mi cliente? ¿Lo hago en qué momento? En ese momento de la comunicación, que sea presencial, sea verbal, sea no verbal, sea virtual. ¿Listo? ¿Cuál es el otro, por qué es importante, perdón, el otro factor de importancia de la comunicación? Porque me permite generar una confianza, una credibilidad y una satisfacción en los clientes. A través de esa comunicación es donde yo empiezo a ganarme realmente al cliente, cuando yo empiezo a generar una comunicación efectiva y asertiva. También me permite fidelizar a los clientes y generar unas recomendaciones positivas. ¿Listo? Entonces, todo esto es la importancia del por qué nosotros debemos saber comunicarnos, del por qué nosotros debemos tener una correcta comunicación, que sea asertiva, que sea efectiva, que sea clara, que sea veraz, que sea personalizada. Si bien tenemos, no sé, un medicamento puede ser un antidepresivo, obviamente el antidepresivo en cualquier persona no va a ser lo mismo. Tengo que abordar a ese cliente muy específico. Debo realizar una comunicación personalizada. Adelante. Y ahora vamos a ver entonces cómo será la comunicación con el cliente. Adelante. La comunicación entonces con el cliente debe ser ¿cómo? Una vía de dos sentidos. Se los estaba compartiendo ahorita. No solo el hecho de yo compartirle el almacenamiento del medicamento, el uso del medicamento, la indicación, sino que también la vía debe ser hacia mí, como asesor de medicamentos, como auxiliar, como regente de farmacia. Entonces, es una vía que tiene dos sentidos.
en el cual no se trata solo pues de enviar un mensaje, sino también de escuchar, de responder y de dialogar. A veces ese vínculo que se forma allí en la comunicación, ustedes que son profesionales ahí en su localidad, en su droguería, ustedes han entendido y han comprendido que esa comunicación empieza a generar unos lazos afectivos con el cliente, que son obviamente pues muy, muy importantes. La comunicación debe ser personalizada, se debe adaptar el mensaje, el tono y el canal al perfil, la situación y la necesidad del cliente. Es decir, que ese mensaje, pues obviamente, como les decía, tiene que ser muy personalizado. El tono que manejo, dependiendo del canal que esté manejando, si estoy haciéndolo a través de un chat, si lo estoy haciendo a través de una llamada, si lo estoy haciendo a través de la venta presencial. La comunicación debe ser clara. Se debe utilizar un lenguaje sencillo, preciso y comprensible para el cliente. Obviamente yo no le voy a hablar en los términos farmacológicos. Yo no le puedo hablar al cliente de que el medicamento le va a inhibir la bomba de protones, porque muy posiblemente, muy probablemente ese cliente pues se me vaya a asustar porque va a decir dónde tengo una bomba. Sí, entonces obviamente yo debo utilizar una información muy clara y un lenguaje muy sencillo, que él lo comprenda. Quizás nosotros somos expertos o quizás conocemos un poco de farmacología, pero con el cliente es muy diferente. Cuando yo comparto esa información sobre el medicamento, pues obviamente tiene que ser un lenguaje sencillo, preciso y comprensible. La información debe ser oportuna. ¿Por qué deberá ser oportuna? Porque la información yo la debo realizar en el momento adecuado. Antes de consumir el medicamento, yo debo darle a ese usuario, a esa persona, a tiempo antes de administrarse el medicamento. ¿Listo? Entonces, eso es algo que nosotros debemos manejar en la droguería y aprender a identificar para mejorar esa comunicación en las ventas. Dice por acá Mauricio González, evitar tensionismos que no comprenda. Droguerías 21 de enero, buenos días, buenos días. Entonces, hemos visto diferentes canales presenciales, canales telefónicos, canales digitales. Dependiendo pues de los canales, nosotros debemos aprender a manejar pues esa comunicación. ¿Cuáles serán las estrategias? Diferentes estrategias de comunicación, existen estrategias informativas que solo buscan es dar a conocer al cliente los datos relevantes sobre el medicamento o el dispositivo médico. Digamos, puede ser un boletín, puede ser el estudio de un medicamento. Eso sería una estrategia solo informativa. Pueden ser estrategias persuasivas, es otra forma, otra manera de generar una comunicación en el cual yo pretendo convencer al cliente a adquirir o consumir los productos o servicios que se ofrecen, siempre sin pasar esta línea de la recomendación o de la formulación, y para que nosotros pues allí lo comprendamos. Estrategias educativas es otra manera también que nosotros tenemos desde el área de la salud, es empezar a enseñarle al cliente sobre un aspecto relacionado con los productos o los medicamentos, muy específico. Entonces, eso lo hacemos a través de ¿qué? Lo hacemos a través de estrategias educativas, de generar campañas de educación. También nosotros como droguerías, como servicios farmacéuticos en nuestra localidad, en nuestro barrio, pues obviamente nosotros debemos empezar a generar estas campañas educativas que son bastante importantes. Y técnicas de comunicación, nosotros manejamos bastantes técnicas, el contacto visual. Hace algunos momentos en el chat me decían la atención farmacéutica. ¿En dónde empieza la atención farmacéutica? Empieza en la atención al cliente, en la capacidad que yo tengo de atender desde el momento en que el cliente va llegando, inclusive desde el momento en que el cliente se está levantando de su cama. En estos momentos, bueno, ya la mayoría de personas ya están afuera, pero a las 6 de la mañana cuando se levanta esa persona,
En ese momento ya hay una técnica de comunicación, porque hay una técnica de comunicación del inconsciente. Ya hemos generado una semilla en ese cliente, que muy probablemente cuando el cliente se levante y recuerde que tiene un dolor, que tiene que comprar algún medicamento, rápidamente él va a asociar esa comunicación que ya ha recibido, del voz a voz, de la publicidad de mi droguería y demás. Desde ese momento empieza la ¿qué? La atención al cliente. Sí, que la sonrisa, que la cara fresca, que la buena presentación son técnicas de atención al cliente, claro que sí, pero la atención al cliente es un conjunto de varias estrategias que nosotros pues debemos ejecutar allí. Técnicas no verbales como el contacto visual, el sonreír, el gesticular, quizás el utilizar imágenes, los gestos son muy importantes allí. Entonces, ¿qué información se debe brindar al cliente sobre los medicamentos y productos que se venden en las droguerías independientes? Acá no quiero obviamente generar irme en contra pues, de lo que nos dice la normatividad, pero nosotros sí debemos generar una información. Ojo, debemos ser muy cautelosos y muy cuidadosos con la información que generamos, porque si estamos cohibidos tenemos una limitante en la parte de formulación. Nosotros sí somos un canal en el cual nosotros podamos brindar esa información a la hora de vender un producto. Entonces la información es un elemento clave en la atención al cliente, pues permite orientar al consumidor sobre los medicamentos y productos que se vayan a vender. La información que se debe brindar al cliente sobre los medicamentos y productos que se venden en las droguerías debe ser completa, veraz, clara y oportuna. Adelante. ¿Listo? Completa, ¿por qué? Completa porque debo decirle todos los datos relevantes sobre el producto o servicio. ¿Como cuál? Como su nombre comercial, su nombre genérico, su composición, su forma farmacéutica, su dosis, su vía de administración, su indicación terapéutica, sus precauciones, sus interacciones, sus efectos adversos, su precio, su fecha de caducidad, su modo de conservación, su presentación, su disponibilidad. Todo eso debería incluirse en esa información completa del medicamento. Les pregunto a los droguistas, a los farmacéuticos que están en estos momentos conectados, ¿estamos realizando una comunicación completa en nuestras droguerías? ¿Estamos realizando una información en ese momento de la venta? ¿Estoy compartiéndole al cliente las posibles interacciones medicamentosas que pueda tener en su terapia? ¿Le estoy indicando cuáles pueden ser algunos efectos adversos que pueda tener en el consumo de ese tratamiento farmacoterapéutico? Se los dejo allí. ¿Para qué? Para que empecemos a revisar y para que empecemos a ¿qué? A tener unos cambios de mejora en nuestra operatividad. ¿Por qué? Porque es que si yo empiezo a generar una información completa, empiezo a generar confianza y así voy a satisfacer a mi usuario y cuando calcule el NPS, pues me va a parecer que tengo más clientes que son promotores. ¿Ven? Cuando yo empiezo a aplicar todas estas estrategias. La información debe ser veraz. No me puedo ir a lo que yo he escuchado siempre que el medicamento hace, sino que tengo que tomarme el tiempo de ir a los libros, a la literatura científica, para poderme basar en dar esa información. Y obviamente sin caer en falsedades, exageraciones que a veces escuchamos o engaños que tienen las personas cuando acceden a algunas droguerías. Salen con unas cosas que no sé de dónde las han sacado, que no tienen una base fundamentada en una literatura científica de investigación. La información debe ser clara, como ya les había dicho, se debe utilizar un lenguaje muy sencillo y muy preciso. Y pues obviamente oportuna. La información que se brinda al cliente
sobre los medicamentos tiene varios objetivos. Entonces, informar sobre las características, los beneficios y las ventajas de los productos o servicios que se ofrecen, y así facilitar pues su elección y su compra. Segundo, el objetivo de la comunicación tiene que es el de orientar al cliente sobre el uso racional y seguro del medicamento y los productos que éste adquiere, para así prevenir o resolver problemas de salud y mejorar la calidad de vida del usuario. Este es uno de los objetivos que tiene también la especialización en farmacovigilancia y tecnovigilancia. Es formar regentes de farmacia que empiecen a tener esas habilidades de orientar al cliente, a los usuarios, en el uso racional y seguro del medicamento, que por lo general, no estoy hablando de los que están afiliados al club del droguista, por lo general no lo hacen. Me dice por acá José Gómez, algo muy importante, en hora pico es difícil dar esa información. Esto es un problema que se presenta a eso de las 7, 8 de la noche. Tengo la droguería muy llena, la tengo llena, estoy llena de clientes, o de pronto el teléfono está colapsado. No puedo, profesor, lo que usted nos enseñó, no puedo hacerlo. Tenemos que empezar a generar estrategias, espacios con ese cliente que atendía a las 7, a las 8 de la noche en hora pico, para enseñarle ese uso racional. Señor Juan, yo lo puedo llamar mañana en un tiempo que usted se encuentre y que obviamente que yo me encuentre más libre, pero no le voy a decir eso, que tenga más tiempo para recibirme una información sobre el uso del medicamento que usted me está comprando, porque es que le tengo una información que le va a ser muy valiosa para su tratamiento farmacoterapéutico. Y obviamente el señor Juan le va a decir, claro que sí, Luis Eduardo, llámame mañana a tal hora. El objetivo de la comunicación, ¿cuál será? Educar al cliente sobre aspectos relacionados con la salud, prevención de enfermedades, hábitos saludables, autocuidado, fomentar responsabilidades y obviamente una participación activa en todo este proceso farmacoterapéutico. La información que se brinda al cliente sobre los medicamentos y productos que se venden en las droguerías deben adaptarse al perfil, a la situación y a la necesidad del cliente. No se trata de la misma información a todos los clientes, sino de personalizar sus características y sus expectativas. Entonces, esa es la gran conclusión pues, de todo este tema. ¿Listo? Para cerrar, entonces, vamos con unas conclusiones. Adelante. Vamos a revisar qué pudimos concluir de esta charla, de esta conferencia. La primera conclusión que tenemos, y si alguien tiene alguna conclusión que me la quiera compartir allí en el chat de YouTube, obviamente las voy a leer, las voy a compartir. La primera conclusión que tomé de toda esta charla es que la satisfacción del usuario es un factor clave para el éxito empresarial de las droguerías de barrio de Colombia o las droguerías independientes. Esa es, creo que la principal conclusión de todo esto. Por eso la charla se llama Satisfacción del usuario, éxito comercial. Entonces, ¿qué pudimos revisar así rápidamente? Porque esto se generan varios módulos para formar personas, auxiliares de farmacia, regentes de farmacia, para que empecemos a mejorar esa satisfacción del usuario, para que empecemos a mejorar la comunicación, para que empecemos a manejar la calidad en el servicio. Todo esto, pues obviamente trae un número de capacitaciones mayores a este tiempo para que empecemos a generar ese gran éxito empresarial. Segundo, la atención del cliente es una herramienta fundamental para lograr la satisfacción del usuario, ofreciendo información adecuada y oportuna sobre los medicamentos y productos que vende. ¿Listo? Me dicen por acá la primera conclusión en línea, el doctor Francisco Javier León nos dice que se concluye que el ser honesto y atento genera fidelización de clientes. Muy bien, gracias al doctor Francisco, está bastante activo en el chat.
La calidad del servicio es un elemento diferenciador que permite fidelizar a los clientes y generar ventajas competitivas frente a otras opciones. Esta capacitación también nos brindó conocimientos y habilidades necesarias para mejorar nuestro desempeño profesional en el sector farmacéutico minorista. Eh, entonces espero que esta capacitación haya sido de su total interés y beneficio. Estoy pues a la disposición de cada uno de ustedes desde la universidad y obviamente personalmente atender cualquier duda o inquietud que tengan. Voy a continuar acá leyendo algunas conclusiones. A la profesora Diana Marcela Mesa, muchísimas gracias ahí por el mensaje, por la conexión. La profesora Sandra Torrado, ofrecer servicio con calidad, es otra de las conclusiones que nos da la profesora Sandra. Sandra Hernández nos dice, la atención al cliente es fundamental porque de allí depende nuestro éxito o nuestro fracaso en servir o dar a conocer nuestro producto al público. La droguería D&S Arbeláez nos dice siempre tener empatía, generar emociones positivas, sonreír para generar confianza adicional en una excelente dispensación. Una comunicación asertiva es la clave primordial para lograr la satisfacción de los clientes. Entonces, para toda el aula, muchísimas gracias por su participación, eh, por estos minutos para compartirles pues esta información que creo que es de valor para sus actividades. Perfecto, profe Luis, excelente conferencia. Creo que el mensaje que más me llega a mí en la conferencia del profe Luis Eduardo es el momento de crear una cultura de escuchar, ver y sentir lo que siente, ve y escucha el paciente, el cliente, porque es la única forma en que nosotros podemos enterarnos cómo poder mejorar. Ahora, como estamos construyendo el futuro, este ejercicio, hacerlo de forma manual, aunque funciona, pues no es el camino correcto. Hay unas herramientas que nos pueden ayudar a facilitar esa gestión, ¿sí? Entonces, yo simplemente les voy a hablar de lo que hacen otras industrias y cómo nosotros, tomando todo ese feedback, todo ese conocimiento que hemos visto en otras industrias, cómo le hemos adaptado a Farmatízate. Y es muy sencillo, profe, si usted me lo permite, para complementar su ponencia, voy a mostrar cómo con Farmatízate ayudamos a que esa gestión de la medición, sobre todo la tabulación, porque tomar la cultura, hacer la encuesta, es, digamos que no es tan complicado, simplemente es un cambio de mindset. Crear las preguntas tal vez no genera tampoco mucho dolor, pero lo que sigue es la tabulación continua de esa data y ahora con la automatización y con los sistemas de información podemos hacerlo de una manera mucho más rápida y mucho más sencilla. Entonces, voy a agregar aquí mi pantalla a la presentación. Entonces, aquí nosotros en Farmatízate podemos configurar las preguntas que queramos. En este caso, he colocado 4 preguntas. Entonces aquí dice, señor cliente, nos interesa conocer sus opiniones cuando visita nuestro punto de venta, califique por favor nuestro servicio. Entonces, hemos habilitado varios mecanismos para entendiendo cómo se conecta el consumidor. Entonces, el cliente nuestro, casi que el 80% de su tiempo de su comunicación con los demás es a través del WhatsApp. Entonces, en el escritorio, usted tiene la posibilidad de poder descargar en tiempo real el código que usted puede imprimir. Vamos a abrirlo. Usted puede imprimir en su negocio. Permítanme que entiendo mi directo desde Farmatízate también. Aquí voy a darle descargar. Está cargando. Entonces, primer camino que le estamos poniendo al droguista, ¿cierto? Descarga tu código QR, es un código QR personalizado para que el cliente de manera muy tranquila desde su celular, como ya tiene el hábito de escanear el código QR cuando va a un restaurante para ver el menú, pues ya tiene ese chip agregado allí. Entonces, el cliente si quiere llenar la encuesta o hacer una petición, queja o reclamo, sencillamente escaneas con su celular el código QR, ¿cierto? Ese código QR lo va a llevar a una página que es así. ¿Sí? Donde el cliente puede o responder la encuesta o el PQRS. Segundo camino que hemos creado es a través de WhatsApp, aquellas droguerías que ya tienen la costumbre y el hábito de crear bases de datos donde se comunica con sus clientes. Ya muchos de ustedes ya venden por WhatsApp, se comunican con sus clientes de todo lo que están haciendo. Pues muy sencillamente lo que va a suceder es que tú puedes copiar este link
crear un mensaje de WhatsApp. Don Pedro, para mí o como propietario de la droguería es muy importante mejorar mi servicio. Por favor, ayúdame llenando esta encuesta. Hay una probabilidad de que el 10% de los clientes que tú le envíes esa información llenen la encuesta. Si él es uno de los clientes que quiere ayudarte, le va a dar clic allí, ¿sí? Y lo va a llevar a esta página. Entonces, en este momento en el chat estamos colocando este mismo link. ¿Para qué? Para que haga lo que yo voy a hacer y llene la encuesta. Entonces le vas a dar clic donde dice aquí encuesta. O, repito, en el chat estamos colocando el enlace que estamos compartiendo al cliente. Vamos a hacer un ejercicio interactivo para que todos los que nos están viendo, en este momento 434 personas, por favor, le den clic allí y nos ayuden a llenar esa encuesta como ejercicio académico. Las preguntas es, de 1 a 5 califique el surtido y variedad ideal de la droguería. Atención de los funcionarios. Información de ofertas y promociones. Aquí el equipo comercial también si me ayuda, por favor, a llenar la encuesta. De 1 a 5, ¿qué tanto recomendaría el servicio de nuestra droguería a otros amigos y familiares? ¿Sí? Aquí el cliente tiene el espacio para colocar alguna observación, si lo quiere, su nombre, ¿sí? Y le va a dar a enviar. Así de sencillo. Eso es lo que va a hacer el cliente, llenar la encuesta. Si todos me ayudan en este momento, voy a darles unos 20 segundos, 30 segundos para que me ayuden a diligenciar la encuesta. Aquí si el equipo también me ayuda a llenar la encuesta en este momento, con eso podemos mostrar en tiempo real cómo funciona esto. Entonces, aquí en mi sistema, en Farmatízate, ya no tengo que preocuparme por entrar a tabular todas esas encuestas porque en tiempo real el sistema lo va a hacer. Aquí hay una sección de informes, ¿sí? Informes de encuesta de satisfacción. Vamos a darle cargar. A ver, allí ya llenaste la encuesta. Vamos a ver el informe. Entonces, mira, aquí yo estoy viendo el mes de mayo, ¿cierto? Me está mostrando qué preguntas, que está aquí en rojo es porque algo está por debajo del estándar, ¿cierto? Y aquí abajo voy a ver todas las encuestas, miren. De aquí me está mostrando que han respondido 3 encuestas en este momento con calificación 1. Gracias, se les agradece. Calificación 1, pero yo aquí puedo ver el detalle, ¿sí? De lo que van respondiendo ahí. ¿Listo? A ver, no, voy aquí a correr aquí. Ah, bueno, aquí ya vemos más encuestas, ¿sí? Mira, aquí, y aquí se va creando un mapa de calor en donde me va mostrando cómo va interactuando las personas. Voy a darle aquí refrescar la pantalla. Y mira, aquí me va mostrando las preguntas. Hubo alguien que calificó 2, ¿cierto? Hay unos que están calificando 3, 4, 5, pero en tiempo real esto me va generando un informe que es muy valioso y me va calculando también unos indicadores de gestión, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos nosotros la farmacia del futuro con respecto a medir continuamente la satisfacción del cliente como una herramienta que nos permite mejorar nuestro servicio? Miren, las grandes cadenas son conscientes de esos cambios, ¿sí? Las grandes cadenas son conscientes de que la opinión de su cliente es muy importante, por eso continuamente lo están haciendo. Yo cerca de mi casa tengo una gran cadena y cada vez que voy a hacer algunas compras de productos que no encuentro en la droguería de al lado, lo que me doy cuenta es que cada vez que hago una compra yo me registré con ellos para recibir unos descuentos inicialmente, eso fue el gancho para yo entregarle mis datos, y cada vez que hago una compra me llega una encuesta a mi correo en donde yo decido si la lleno o no la lleno. Algunas veces la he llenado, al principio fue por curiosidad como para poder comprender qué hacían, porque lo hacen muy bien, pero de vez en cuando califico su servicio, ¿sí? Entonces aquí nosotros estamos entregando una herramienta para que usted el futuro lo tenga ya. Si usted toma la conciencia de eh, comunicarle a su cliente que usted quiere mejorar continuamente, él le va a dar un feedback muy poderoso. Quizás algunas cosas no te van a gustar, pero no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces, mira que aquí, por ejemplo, te está mostrando a través de indicadores que mi porcentaje de satisfacción del cliente está al 89% cuando debería estar al 90%, ¿sí? Que las preguntas con respecto a promociones, a los precios, están calificándose mal. Entonces, cuando yo veo esta X, yo no necesito ser un experto en estadística,
sino que ahora, simplemente teniendo un tablero de control muy sencillito, yo ya puedo identificar en qué debo mejorar. De 1 a 5, mi estándar es 90%, estoy al 84. Míralo como una oportunidad de poder mejorar. O sea, el feedback es la oportunidad de poder ser mejor. No, una calificación mala no es el fin del negocio, al contrario, es la oportunidad que te está dando tu cliente para que puedas mejorar. Profe Luis Eduardo, ¿cómo ves esta proyección del futuro de cara a la construcción de la farmacia en los próximos 5 años en Colombia? Bueno, claro que sí, Carlos, la vemos con grandes retos, estamos pues en un cambio de nuestras Profe condiciones Luis, por el gobierno, pero considero que aunque hay eh, cierta como de pronto puede ser desesperación en algunos sectores, nos mantenemos en la línea, pues haciendo algunas aperturas todavía de puntos, esperamos que todo lo que se viene con la reforma a la salud y la reforma laboral, pues sea algo que nos genere a nosotros una estabilidad para poder continuar creando empresa y obviamente pues generando esa satisfacción a los usuarios en la parte de sus tratamientos farmacológicos. Pero obviamente se vienen unos años bastante duros y de inversiones inteligentes para poder salir bien librados de todas estas situaciones. pues bueno, profe Luis Eduardo, pues muchísimas gracias por permitirnos tu tiempo en este congreso, tu conocimiento. Realmente muy valioso todo lo que acabamos de aprender. Y bueno, la invitación es a que todas las personas que nos están viendo en este momento, esto es apenas un abrebocas de las clases, de la calidad de docentes que tiene la UNAP, para que entonces si estás interesado en adquirir información acerca de la regencia de farmacia o el diplomado en regencia de farmacia, en farmacovigilancia, regístrate ahí en el link que está apareciendo en pantalla y recibe información posteriores a esto. Entonces, doctor Luis Eduardo, muchas gracias. Te deseo el mejor resto de los días y enhorabuena a tu participación.